Ya. Entonces, les contaba pues la historia acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, no sé muy bien cuánto tiempo duró, pero él hablaba de Jesús, hablaba que iba a venir Jesús, que se tenían que preparar, que se tenían que arrepentir, que se tenían que bautizar para recibir a ese Mesías que Israel durante tanto tiempo lo había esperado. De hecho, el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, que Jesús vendría, que iban a nacer en Belén, bueno, muchas cosas acerca de Jesús. Eh, y resulta que, listo, Jesús viene, Juan el Bautista lo bautiza, Juan el Bautista ve cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Juan el Bautista escucha cuando Dios llega y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Sin embargo, al poco tiempo Jesús empieza su ministerio, empieza a predicar, ya van a entender por qué les estoy contando esta historia. Juan el Bautista empieza a predicar, empieza a hablar, Jesús, empieza a predicar ya, empieza a cumplir su ministerio, la misión para la que él había venido, para pues después al final de su vida morir. Y resulta que en ese momento, el rey de ese entonces, llamado Herodes, pide la cabeza de Juan el Bautista. Él no la pedía su mujer, pero bueno, esa es otra historia que estudiaremos en algún momento. Y resulta que encarcelan a Juan el Bautista y efectivamente lo matan. Entonces o sea, cualquiera se preguntaría como que, bueno, pero Juan el Bautista, una persona buena, preparó el camino para que viniera Jesús y de un momento a otro decapitado por un rey cruel. Entonces, con este ejemplo comienzo para hacerles la primera pregunta de este pequeño debate. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces, los quiero escuchar. Recuerden que todos tenemos aquí que opinar. ¿Listo? Carol, vamos a empezar con usted. Cuénteme, ¿por qué cree que le pasan cosas malas a la gente buena? Porque son pruebas que Dios nos pone a nosotros como personas y cada día nos va probando de una manera en la que pues todo en la vida no es fácil y mientras digamos Él nos mande pruebas, nos hace ser más fuertes, nos hace ser personas capaces, que podemos creer en lo que podemos llegar a alcanzar a ser como seres humanos y también hace que nuestra relación con Él se una más, porque en el momento de una prueba, pues lastimosamente siempre es así, ¿no? Cuando uno está en un momento malo, uno busca a Dios. Entonces, pero cuando uno está en un momento bueno, casi no lo busca. Entonces, digamos, en su momento, cuando, digamos, Dios nos manda alguna prueba o alguna barrera, uno siempre tiende a acercarse más a Él y quizás Él también lo busca como para, o sea, unirnos más a Él y ya. Listo, ok, eso lo dice Carol. Manuela, cuéntenos, Manu, ¿qué piensa? Pues siento que Dios nos manda, igual como dice Carol, pruebas para ver qué tan fuertes somos. Y a los débiles, por ejemplo, no les pone unas pruebas tan complicadas como a las personas que de pronto sí tengan la capacidad de pues de superarlas. Ok. Silvia, ¿qué nos quisiera compartir? Pues yo creo que, bueno, en el caso de pues que obviamente sean personas buenas a las que le pasen cosas malas, que a veces pues uno como que siempre tiende a juzgar, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si no lo merezco? Sí, ese es el primer pensamiento que uno tiene respecto a esas situaciones, pero yo creo que esos, o sea, son como momentos de los que uno tiene que aprender algo. Yo creo en las pruebas como momentos como muy de enseñanza, ¿sí? Siento que si de pronto estoy pasando una prueba en este momento, bueno, pues no tengo que mirar lo malo, sino algo tengo que sacar bueno de ahí, algo tengo que aprender. Para mí son momentos como muy de aprendizaje. Ok, Silvia, muchas gracias. Ronald, ¿qué tiene por decirnos? Bueno, mientras... Pues es que tengo mala conexión. Pues yo creo
son pruebas, pero lo veo más por el lado de que pues podemos ser buenos, pero a la vez somos pecadores. Entonces creo que por eso es que nos mandan esas pruebas, esos retos. Ok. O sea, Ronald dice como que no somos tan buenos como pareciera y por eso nos llegan las pruebas, ¿cierto? Valentina, ¿qué tiene por decirnos? Pues en realidad no sé. No Ajá. tengo así como una respuesta muy explícita. Siendo sincera, siendo honesta, no, no tengo una respuesta explícita. Pero qué días me estuve viendo pues varios, digamos como que videos y eso, de pues es como un emprendedor y eso, pero pues también cree en Dios y pues él dice como que a veces las personas pues vienen a la tierra con un propósito, ¿sí? Dios nos envía con un propósito. Obviamente todos tienen un propósito de vida diferente, pero digamos, y todo, pero cuando ya las personas, digamos, como que uno siente que ya perdieron como su rumbo, ¿sí? Como de que ya yo no tengo por qué estarme matando para decirle, oiga, venga, haga las cosas bien, pues ya uno los deja. Y que con las personas que uno sabe que realmente como que pueden dar más, que uno sabe que esa persona realmente sí es capaz, uno le presta atención. Es como decir el hijo rebelde, pues uno ya sabe que, pues sí, ya, pues dejarlo, pero hay hijos que a veces hacen las cosas mal y están ahí encima y encima y encima como mandándole, como decía, pues, bueno, las pieles pone la persona porque sabe que no es una persona que deba perderse, sino que debe cumplir su propósito. Entonces, pues, creería eso. Ya. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias. Carla, ¿qué nos tiene por decir? Pues, o sea, yo tampoco tengo una respuesta así porque pues también me he preguntado eso muchas veces, o sea, ¿por qué hay gente que cumple, o sea, cumple con lo que tiene que hacer, es buena persona y considero que es buen hijo, o sea, me refiero a Dios y aún así le pasan cosas malas? Porque yo me acuerdo, Vale, que en una clase, es que no recuerdo el nombre, pero usted en una clase nos contó una historia sí se acuerda, Valentina, que a él le mandaron De enfermedades. Job. Sí, Job, esa. Yo también yo iba a decir eso. Ajá. ¿Pero qué, Carla? Continúa. Que a él le mandaron enfermedades, plagas y muchas cosas, o sea, y que eran como pruebas para él, para ver si él dejaba de creer en Dios, para ver si lo dejaba de buscar, porque hasta los amigos le decían, ay, usted sigue creyendo en Dios y vea todo lo que le ha pasado. Ay, mire, pues, o sea, son muchas cosas, entonces pues yo también creo que son como pruebas, ¿no? Para probar nuestra fidelidad, para probar, sí, nuestra relación con Dios. Ok, muy bien, Carla. Y sí, ajá, yo recuerdo también muy bien ese personaje. De hecho, por eso al principio de la clase les dije que de pronto esto tenía mucho que ver con algo que ya habíamos visto. Y precisamente eso que ya habíamos visto es la historia de Job. Sin embargo, pues hoy no voy a adentrarme otra vez en eso, pero sí es importante tocar ese tema. Y Gaby, ¿qué nos tiene por decir? No, Cuéntenos, pues ¿por ya todos lo qué? dijeron. Ajá, y por ejemplo, ¿qué tiene que decir de Job? Esa comparación. Pues que, bueno, sí, yo iba a hacer una comparación. Ajá. O sea, hay personas que tanto le mandan pruebas como, por ejemplo, tal vez en la vida, como en el trabajo, y también hay cosas que le pasan personales a ellos, sí me voy a entender, pero es como para probar la fidelidad que nosotros tenemos, para ver si en algún momento vamos a juzgar a Dios o vamos a juzgar a alguien, vamos a echarle la culpa a alguien. Entonces yo lo veo como por ese lado. Bueno, ok, espectacular. Algo que todos dijeron. Ah, Ashley aquí me está diciendo, vale, no sé, siempre me olvida. Lo siento, Ashley. Cuéntanos, Ashley, ¿qué tienes por decirnos? ¿Por qué crees que le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, yo tengo, digamos, tres cosas por decir. La primera es que pues los planes de Dios son perfectos y si Él le quiere mandar una prueba a una persona, si sea mala o sea buena, es porque tiene principalmente un objetivo para Él en un futuro, como para que Él caiga en cuenta que por ese problema que tuvo,
pudieron salir tales cosas, puedo aprender, como dijo Valentina, como una lección, o no sé si ella lo dijo o Silvia, bueno, alguien lo dijo. Y otra cosa, también como Adán y Eva, como Job, que Dios les mandó una prueba para, digamos, probar su fidelidad, su fe, su creencia. Entonces, principalmente yo creo que es por eso, no porque Él las quiera castigar, sino como para comprobar si son fieles a Dios y ya, pues yo pienso eso. Ok, listo, Ashley, muchas gracias. Ya no me falta nadie, ¿cierto? Bueno, todas las respuestas definitivamente son súper interesantes, súper válidas también. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, pues, con respecto a esta situación. Resulta que Jesús, si todos ven aquí a la pantalla que les estoy compartiendo en ese momento. Sí. Bueno, resulta que Jesús les dijo algo a sus discípulos cuando estuvo aquí en esta tierra. Se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 16 y el versículo 33. Carol, ¿lo lees, porfa? ¿Qué nos dice? Les digo todo esto para que encuentre paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Listo, gracias, Carol. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Jesús llega y nos dice, tranquilos, no se preocupen, que si ustedes están conmigo, todo les va a salir bien. Ustedes, mejor dicho, paren de sufrir, que desde que estén conmigo, a la maravilla el camino. ¿Sí dice Jesús así? ¿O qué dice Jesús? Sí, sí, dice eso. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Dice, no, que vamos Que ustedes habrán de vamos a- sufrir, pero que tenemos que Ajá. tener valor. Porque Él exacto, venció. vamos a sufrir, pero tenemos que tener como esa paciencia, ese volvernos a levantar. Ok, entonces aquí lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, Él no nos miente, vea que no nos miente. Él llega y dice, ustedes están en el mundo. Y tristemente en el mundo hay un conflicto invisible que ustedes no lo ven. Estoy yo siempre, en el caso de Job, de la historia de Job, por eso es tan importante, y gracias Carla por traerlo pues a nuestra memoria, porque la historia de Job es tan interesante que nos hace ver lo que normalmente nuestros ojos no ven. ¿Y qué es lo que nuestros ojos no ven? Que al yo vivir esta dificultad o al yo vivir este problema, definitivamente hay, como quien dice, dos personas luchando por mí. En el caso de Job, Dios quería ver que realmente Job fuera fiel. Bueno, es más, ni siquiera Dios quería ver eso. Dios sabía que Job era fiel. ¿Quién era el que lo quería probar? Satanás. Porque Satanás siempre le decía, ay, Job a usted le obedece gratis, le obedece por interés, Dios. Porque claro, como le va tan bien, como usted lo ha cuidado tanto, como a ese Job usted lo ha amado tanto, entonces precisamente por eso es que Job es bien con usted. Dios sabía que Job era bien con Dios por amor. Pero sin embargo, llegó y dijo como que, listo, Satanás, está en sus manos, haga lo que usted quiera, pero siempre le ponía condiciones. En la primera vez le dijo, no lo toque a él. Y en la segunda vez le dijo, no toque su vida, o sea, no lo mate, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Para decirles definitivamente, en el mundo vamos a sufrir. ¿Listo? Ay, Valentina, ¿pero qué? Usted nos está diciendo, ay, no, sí, en el mundo van a sufrir, pero ¿y qué? ¿Y esperanza dónde? O sea, no tan bacano, entonces en el mundo vamos a sufrir y ya muy fuerte. Jesús ahí nos dice, tengan valor, yo he vencido al mundo. Y pilas, grábense esta frasecita, tengan valor, yo he vencido al mundo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Romanos 8:28 también es otra promesa súper importante. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Silvia, ¿lo puedes leer? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Listo, gracias Silvia. ¿Y qué nos quiere decir eso? Llega Dios, dice, aquí esto lo escribió Pablo, llega y dice, resulta que para los que aman a Dios,
pilas, porque esto solo es para los que aman a Dios. Todas las cosas que vivan les van a servir para bien. Uy, o sea que si se me muere mi mamá, pues esa cosa le va a servir para bien. Uy, ¿cómo así, Valentina? Tan feo eso, ¿cierto? Bueno, ya vamos a analizar por qué. O sea que si perdí X materia, eso me va a ayudar para bien. O sea que si, no sé, me peleé con mi hermano, bueno, eso que aparentemente se ve mal, que aparentemente de pronto pareciera que no tuviera una solución, si usted ama a Dios, la promesa es que todas esas cosas que aparentemente usted ve malas, le van a servir para bien. De pronto, si a mí no me llegara la enfermedad, de pronto yo no estaría en estas reuniones. De pronto no me interesaría saber de Dios. De pronto, si yo no estuviera mal con mi novio, no me interesaría saber de Dios. Entonces, veamos que todas las cosas para quienes aman a Dios, aunque vivan situaciones aparentemente malas, aquí hay una promesa súper linda que dice que les van a salir bien, que algo hay detrás de eso que les va a traer cosas buenas, ¿sí? Y con esto les voy a explicar pues con un ejemplo. Resulta que una vez bueno, para los que aquí no saben, tengo un hermanito de 2 años y algo, y resulta que cuando estaba muy chiquito, pues no, cuando estaba recién nacido, mi mamá obviamente pues estaba en dieta. Resulta que mi mamá pues no podía salir a los exámenes que tenían que hacerle a Jacob y todo, bueno, así se llama mi hermanito, y resulta que yo hice las veces de mi mamá, ¿cierto? Entonces, William, que es mi padrastro, me llevaba a los exámenes que había que hacerle a Jacob, entonces literal que parecíamos la familia, William, mi esposo, yo la esposa y Jacob nuestro hijo. Y entonces, de hecho, hasta la gente miraba raro a William y todo. Es que, bueno. Entonces, resulta que como nosotros vivimos en un edificio, no, era difícil darle sol a Jacob. A causa de que no le dimos mucho sol a Jacob por esto de vivir en un edificio, se le bajó la bilirrubina. ¿Sí han escuchado la canción? Bueno, a Jacob se le bajó, no se le subió. Y resulta que tuvimos que irle a hacer exámenes de sangre. Yo no sabía sinceramente cómo era eso. Pues, o sea, yo me los hacía, pero yo, ¿sí? Pero en un bebé, una cosita, de nada, pues no, nunca lo había vivido. Entonces, bueno, resulta que yo entré solita con Jacoba, donde le iban a hacer los exámenes de sangre, y bueno, yo estuve ahí con él. La señora que me atendió, que de hecho me pareció, mejor dicho, súper bruta al hacer su procedimiento, pero pues bueno, X, eso es otro tema. Resulta que ella llega y me dice, bueno, sosténgale el brazo así, que yo voy a pues ingresar ¿cómo se llama? La inyección, ¿sí? Bueno, la aguja al brazo pues del bebé. Entonces yo, bueno, listo. Le sostengo yo el brazo a Jacob y ella empieza a meter la aguja y resulta que no encontraba la vena. Entonces hacía estos movimientos, ¿sí? O sea, como para encontrarla. Y Jacob era llorando de una manera terrible, pues obviamente. Un bebé le dolía claramente, listo. Sacó la aguja, no sacó nada de sangre. Volvió a meter la aguja y siguió, tran, y no encontraba la vena. Y yo, mejor dicho, horrorizada porque Jacob estaba llorando, era como mi hijo, bueno, todavía. Entonces, bueno, terrible. La volvió a sacar. Me dice, no, es complicado, la verdad, es complicado. ¡Pum! La volvió a meter, tercera vez. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y a la tercera vez, a mí me causó mucho dolor porque ella usó un Vacutainer, se llama así, que es cuando uno, no sé cómo se llama este procedimiento, como cuando uno chupa la sangre. Extrae la sangre, muy bien, ¿quién lo dijo? Felicitaciones. Yo. Cuando uno, Luli? Yo. Carol, gracias. Bueno, cuando uno extrae la sangre, ¿cierto?
Y pues, ¿cómo le iba a extraer sangre a un bebé? ¿Cierto? O sea, se supone que la sangre normalmente, como quien dice, cae, ¿sí? No hay necesidad de chuparla, que me corrija Luli, que de pronto es aquí como la médica, yo no sé mucho. Y resulta que cuando yo veo que ella le chupa, bueno, le extrae de esa manera la sangre, no, o sea, yo me volví no, o sea, terrible, para mí fue terrible. Y Jacob empezó a sangrar por todos los lados, menos por donde tenía que estar dirigida la sangre. O sea, el tarrito no se le llenaba. Y sí se me regaba aquí el bracito, pues Jacob lleno de sangre. ¿Por qué les cuento esto? Primero, si eso hubiera salido bien, era para el bien de Jacob, ¿sí o no? Y sin embargo, él no lo entendía, es un bebé y su bracito le estaba doliendo y era algo normal, ¿cierto? Pero en segundo lugar, ¿quién era yo para acompañarlo a esa cita? Absolutamente nadie. Yo no tenía, bueno, todavía no tengo experiencia, ya de pronto un poquito más, pero todavía no tengo experiencia con un bebé, ¿sí? De ese tamaño tan chiquitico y para ayudarlo a, bueno, en lo que él necesitara. Yo salí de ahí, yo le dije a la doctora, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta acá. Yo vengo después, le dije así. Y me traje a Jacob y apenas llegué al carro, William me dijo, ¿qué le pasó? Y yo empecé a llorar porque, mejor dicho, a mí me dolió lo que le pasó a mi hermanito. Y bueno, le conté la historia. ¿Qué les quiero decir con esto? Resulta que Jesús llega y dice, en el mundo ustedes van a sufrir. Entonces digamos que el que está sufriendo es Jacob. En el mundo Jacob vino a sufrir. A eso, pues, irremediablemente es como, desde que entró el pecado, hay sufrimiento en este mundo. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Tranquilos, que yo qué, he vencido al mundo. Yo era un apoyo en ese momento de Jacob, para nada en lo absoluto, porque yo era una gallina completa y mejor dicho, ni lo dejé que lo pullaran más porque ya pues me saturé y yo creo que se saturó hasta él y todo, bueno, le evité ese dolor, ¿cierto? Pero bueno, yo no sé, yo no tenía la experiencia, yo no era la mamá, yo era otra gallina ahí con él. Jesús llega y nos dice, Valentina, Manuela, Silvia y todos los que estamos acá, dice, esas tentaciones que ustedes han soportado, esas pruebas que ustedes han vivido, yo cuando vine al mundo ya las viví, ya las soporté. Yo sé lo que usted siente, por lo que usted entonces no se sienta sola, no se sienta solo, porque precisamente usted tiene mi apoyo, yo ya lo he vivido y entonces aquí es donde yo digo, pues qué lindo Jesús, ¿no? Que me puede entender porque precisamente él ya ha vivido eso, él ya lo vivió. Ay, Valentina, pero Jesús nunca perdió a la mamá y yo sí. Bueno, ok, de pronto en esos casos como tan concretos pareciera que no, Jesús no me entiende, pero precisamente Jesús se bajó de ese trono donde nos dice la Biblia está allá en el cielo para vivir acá y entender el dolor humano y entender que si yo me rasco me duele y entender que si me pasa algo, que si me peleo con mi mamá me duele. Y él entiende eso. Entonces, pues qué lindo es saber que aunque le pasen cosas malas a la gente buena, que es algo yo creería inevitable, Jesús está con nosotros. Y no es lo mismo que Jacob sufra solo a que sufra conmigo, o a que sufra con la mamá, o a que sufra con el papá, sí, que sienta un apoyo. Yo creo, no sé si de pronto algunos de ustedes recordarán algún episodio que vivieron en sus vidas y lo diferente que es vivir triste, o sea, vivir un momento de tristeza estando solo, a vivir un momento de tristeza con compañía. Es muy diferente. Y precisamente Dios nos dice, Dios no lo va a engañar a uno, Dios no le va a decir, ay, carito, lo que usted haga, todo le va a salir bien y no va a sufrir, chévere. No, Dios no dice eso. Por el contrario, Dios llega y le dice, Manuela, sí, usted va a sufrir, Silvia, usted va a sufrir. Pero si usted me ama primero, ese sufrimiento le va a traer muchas cosas buenas. Y en segundo lugar, yo voy a estar en su sufrimiento. Yo voy a estar con usted. Eso no es ajeno a mí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya podemos entender pues un poquito. Ahora, segunda pregunta. Dios
envía ese dolor o Dios envía esa prueba que nosotros estamos viviendo. ¿Qué piensa? Los escucho. Yo siento que sí. Manuela dice que sí. Yo considero que sí porque Él sabe a quién mandarle las pruebas, porque no a todos nos pasa lo mismo, no todos tenemos los mismos problemas. Entonces, yo siento que sí, que Dios sí los manda. Listo. Yo tengo otra opinión. Dime, Ashley. Yo siento, Dios, o sea, como por decirlo así, el dolor prácticamente es como un castigo para nosotros. Y pues Dios no castiga. Lo que sí, o sea, todo esto, lo del sufrimiento y todo esto es por causa del pecado. Pero, o sea, Dios no es que diga, bueno, voy a hacer que la mamá de fulanito de tal muera porque tal y tal y tal cosa. Él sí lo permite, pues porque él, eso en otro tema se lo va a hablar, pero usted sabe a lo que me refiero. Él lo permite es por algo que va a pasar más adelante y todo eso. Y pues yo no digo que él lo mande, pero que sí lo permite. Eso es lo que yo pienso. Listo, gracias Ashley. Y Valentina, cuéntanos. Yo siento que, o sea, en ocasiones sí y otras no. Por eso hay que tener mucho discernimiento. Por eso hay que siempre como que orar, o sea, orar y estar agarrados de Dios porque no siempre las cosas que digamos como que uno como ser humano a veces se choca son enviadas por Dios. Digo que no siempre, o sea, hay que tener mucho discernimiento como para saber qué cosas sí vienen de Dios y qué no. Ok, Vale, yo Valentina, creo, qué gracias. pena. Dime. Sí, habla. Esto, sí, yo concuerdo un poco con Valentina, ¿sí? Porque por lo menos yo creo que todas las acciones y todo lo que usted haga, pues tiene sí su causa y tiene su efecto. Entonces, pues obviamente yo puedo considerarme muy buena persona, sí, pero de repente, pues yo voy y hago oración y pues de espaldas yo soy chismosa, yo hablo mal de la gente, yo hago todas esas cosas, pero para mí yo soy buena persona. Entonces, pues obviamente todo eso malo que, pues que yo hago o que yo soy con los demás, pues va a tener un efecto en mí. Entonces, esto muchas veces todo el mundo es como, ¿por qué Dios? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? Pero no se dan cuenta de que hay como unas acciones detrás de todo eso que de pronto le están causando ese dolor o ese sufrimiento en el momento. Listo, Silvia, muchas gracias. Voy aquí a encontrar una cita bíblica. Terminamos este primer set con esta cita bíblica. Y ya se las comparto. Bueno, miren, aquí se las comparto para darle respuesta a este interrogante. Lo natural es que de pronto nosotros creamos que efectivamente la prueba, el dolor, el sufrimiento venga ¿de quién? De Dios. En la historia de Job, ya nos falta menos de un minuto, en la historia de Job podemos ver que el que quería hacerle daño a Job y el que le hizo daño a Job fue Satanás, ¿sí? Y si se llegaron a perder esta historia y si les interesa saber un poquito más, me escriben y yo tengo el video y se las puedo enviar. ¿Qué nos dice Santiago 1:13? Valentina Vargas, ¿lo puedes leer, porfa? Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Listo, gracias, vale. ¿Qué quiere decir esto? En otras versiones lo dice un poquito más diferente, como hablándolo en el sentido de la prueba. Es decir, concluye diciendo este versículo que Dios no prueba a nadie.
no es que Dios nos